Ok. Para el tema de la lógica digital estamos introduciendo nuevos elementos. Lo principal, ahorita vamos a ver los elementos de entrada-salida. Entonces, en mi buscador de dispositivos, acá, me voy a la P, busco la palabra lógica. Y me voy a la parte de Debugging Tools. Entonces, estos son mis elementos de entrada y salida. Es nuevo, obviamente. Tenemos una sonda lógica más grande, un estado lógico y un cambio lógico. Vamos a ver la función de cada uno de estos. Entonces lo añado a mi espacio de trabajo. Y tenemos también las compuertas lógicas. Entonces solo voy a buscar AND y tengo dos opciones. Tengo el modelo primitivo. Vean, tengo varios. Es decir, hay varios de varios tipos. Entonces, si quiero que sea más específico en mi búsqueda, solo le pongo acá, tacho esto. Entonces busco acá, ¿dónde está? AND de dos entradas. Tengo de 3, de 4 y hasta de 8. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba una de 3. Entonces, de igual forma, le añado a mi espacio de trabajo. Si deseo trabajar con elementos de modelado real, porque estos son modelos ideales, entonces me voy al apartado de la familia TTL. Esa es la familia TTL que siempre inicia con 74. ¿Ya? Estos son los que están disponibles en el mercado. De hecho, estas dos familias, la 74HC y la 74LS. Entonces, como ven, el código de un AND de dos entradas es 74LS08. Esta es su forma en el empaquetado DIP. Lo propio, en este caso estoy buscando un AND de tres entradas, está acá. Entonces el AND de tres entradas había sido el 74LS11 o el 74HC11. Ya, en este caso me es indiferente el HC o el LS, entonces simplemente añado cualquiera a mi espacio de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Como siempre, arrastramos nuestro elemento. Vamos acá, AND3. Vamos a comparar con este. Y voy a hacer la prueba de mis entradas lógicas. Como ven, tenemos tres entradas. Cada una de estas es un estado. Ya, como siempre, lo que hago es jalar. Jalar y jalar. Y para verificar mi estado lógico, como saben, tengo dos salidas. Una sonda lógica pequeña y una más grande. Ambas funcionan de la misma forma y le coloco mi salida. Como saben, este es mi operador, mi número de entradas y mi salida. Entonces, ¿esto qué representa? Esto puede ser mi entrada A, B y C. Y esta salida es el AND de estas tres entradas. Al correr, vamos a ver cómo funciona. Le doy play y esperamos que cargue. Ahí está. Entonces, como saben, el funcionamiento de la compuerta AND, necesariamente todas las entradas tienen que ser 1 para que mi salida sea 1. Y cumple. Y nada más, eso es lo más básico. Entonces, para las simulaciones en Proteus, vamos a ver el requerimiento. Pero veamos este otro ejemplo. No olviden que en Proteus, si deseo reemplazar un elemento con otro similar, observen que este es el modelo primitivo, es decir, no tiene ningún tipo de consideración. Ahora quiero ponerle un elemento real, el 74HC11. Entonces simplemente lo pongo encima, me indica reemplazar y sí, entonces acá está. Acá que me indica el pin dentro del empaquetado sobre lo que estamos haciendo. O sea, de mi circuito integrado, este va a ser mi pin 1, mi pin 2 y mi pin 13. Y la salida va a ser mi pin 12 dentro del integrado 74HC11. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? En un modelo primitivo no existe ningún tipo de retardo, en tanto que un modelo real sí está introduciendo el retardo propio que es del elemento, que es del dispositivo, ¿ya? Eso es únicamente necesario para el laboratorio 1, y después no tenemos muchas consideraciones en cuanto al tiempo de retardo porque no trabajamos en alta frecuencia. Entonces, lo propio, miren, si lo voy a correr, funciona de igual forma. Todas mis entradas son 1, cambio una y automáticamente se hace 0. Y es así hasta que no le ponga 1 en cada una de las entradas. Ya, entonces así verifico el comportamiento de cualquiera de mis circuitos en casos aislados. Miren.
Este es el caso de mi entrada 7, si estoy concatenando todas mis entradas, digamos. Entonces, en suma, todo esto se hace la palabra o el número 7. Me voy al 0, entonces este es mi caso 0. A una entrada de valor 0, mi salida es un 0 lógico. Le pongo un 4, si este es mi MSB, y mi salida igual es 4. Entonces, como les digo, estos son casos aislados. Pero, ¿qué pasa si quiero ver todo el comportamiento de mi compuerta de 3 entradas a través del tiempo? Es decir, en todos los casos que puedo obtener con estas 3 variables. Ya vamos a eliminar esto. Entonces voy a reemplazar. Para este caso voy a introducir la parte de generadores, el D-Clock, reloj digital. Uno por cada una de mis entradas. Y de igual forma, me gustaría que enseñarles esto ya. Miren, si lo pongo en esta altura, lo pongo acá. Algo que les va a facilitar es esta técnica. Desde mi generador pongo la entrada y en lugar de hacer lo mismo, solo le doy 2 clics y me coloca lo mismo. Es decir, si está a la misma altura, a la misma distancia, me va a hacer la misma conexión. Miren, doble clic, listo. Acá ya está indicado mis entradas ABC y lo que me hace falta es la sonda lógica. En este caso solo de voltaje. Ya, ¿qué me faltaría acá? Es el arreglo en tiempo. Vamos a ver esto de forma más explícita. Entonces nos vamos a la parte de gráficos, graphs, y en este caso nos atinge lo que es el digital. Como siempre, pongo clic en el espacio de trabajo, le doy otro clic dibujando el recuadro y ya está. Por defecto, le doy doble clic. Este es mi generador de reloj digital. ¿Qué nos indica? Un reloj que inicia en estado bajo y va a estado alto. O lo puedo conmutar que inicie en estado bajo y vaya a estado alto. Esa es solo la condición de inicio. Y la frecuencia es de 1 Hz. Entonces vamos a ver qué sucede con 1 Hz en un segundo. Le doy clic derecho, espacio. Veamos qué sucede. Ya. Entonces este es el comportamiento. Este es mi reloj de 1 Hz. Mi reloj digital. Como ven, es una conmutación en un segundo. Lo inicial es 0 hasta medio segundo y conmuta en ese medio segundo a 1. No sé si se logra entender. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Ya, entonces, ¿qué queremos? Voy a establecer que mi A es mi MSB, ¿ya? Es el MSB de mi palabra. Por ende, entonces, esta variable C es el LSB, el bit de menor peso posicional. Entonces, el siguiente, lo que voy a hacer es duplicar la frecuencia del anterior. Le voy a colocar 2. Y de igual forma lo arrastro a mi análisis digital. Otra vez, ya. Entonces, vean, hay 2 conmutaciones en lo que es la señal B. Ya, entonces lo propio voy a hacer para C. Mi anterior frecuencia era 2, solo le estoy duplicando 4. Y lo vuelvo a arrastrar. Lo mismo. Ya, entonces, ¿qué sucede? Ya he generado todas las posibles combinaciones que me ofrecen las 3 variables de entrada. Tengo 8, ¿ok? 2 a la 3 es 8. Entonces, el primer espacio temporal es 0, el segundo es 1. Observen eso, 0, 0, 1. 0, 1, 0 equivale a 2. 0, 1, 1 equivale a 3 decimal. Luego tenemos el 4 y así. Y finalmente, para observar el comportamiento, le pongo, arrastro también mi salida, le pongo espacio, el mismo problema. Y ahí está, el comportamiento de las 8 combinaciones posibles de mis variables de entrada. Y como ven, funciona adecuadamente. Tenemos un estado bajo que cambia únicamente cuando todas mis entradas es 1, 1, 1, 1. Eso es básicamente lo que sucede en Proteus. No hay mucho más que decir y no hay nada nuevo. Lo que les quiero decir es que para las simulaciones, es decir, para el preinforme, deseo ver esto, el arreglo, todo su sistema digital, en este caso súper simple.
y su análisis temporal, ¿ya? Porque al final lo que estamos haciendo es hacer variar las entradas a través del tiempo, de tal manera que estamos generando todas las combinaciones posibles. ¿Hasta ahí tendrán alguna duda? Ya, bastante sencillo, ¿no? Entonces, si deseo trabajar con más entradas, lo único que voy a hacer es seguir duplicando la frecuencia. La siguiente sería 8. Para 5, la siguiente sería 16 Hz. Y nada más. Ujú. Vamos a volver al Proteus al final de esta clase. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a lo que es Qpl. Y ya, el dispositivo terminal lo denominamos GAL. ¿Por qué? Es un arreglo lógico genérico. ¿Ya? Es lo que significa GAL. Es lo que utilizamos en laboratorio y son estos circuitos integrados. Este es el empaquetado DIP que utilizábamos en laboratorio. Este es un esquemático, enseguida lo explicamos. Y ese es el dispositivo quemador de GAL. ¿Ya? Es lo que teníamos en laboratorio. Esto es bastante genérico, está a la venta también y no es necesario que lo tengan para el laboratorio ya. Se entiende, digamos, la situación y lo que vamos a hacer es la revisión de forma simulada. ¿Por qué? Porque antes en el laboratorio al tener este dispositivo solo teníamos que conseguir la parte del GAL y armar todo el circuito reemplazando la lógica digital que hemos diseñado en base a compuertas únicamente con este dispositivo. ¿Ya? Solo un poco, ¿no? Para que conozcan. Entonces, este integrado se coloca en este conector, se llama conector SIF. Se bloquea y mediante el software que viene asociado, es decir, cada fabricante te va a proporcionar su software de quemado, ¿ok? Que va a controlar todo este quemador. No necesariamente es una aplicación específica, o sea, este dispositivo no solo graba gas, sino va a grabar memorias y otro tipo de dispositivos programables como CPLDs y otros, ¿ya? Pero como les digo, no es necesario. Este es el esquemático de un GAL. En este caso tenemos tres dispositivos que nos ofrece la Lattice, que es la que distribuye estos dispositivos, que son la G16B8, la G20B10 y la G22B10. En este caso le coloqué a la G22B10 una D porque según entiendo ya está descontinuado. No lo podemos encontrar y si lo encontramos pues va a ser de los últimos. Entonces están disponibles la G16B8 y la G22B10. ¿Cuál será la diferencia? Es en el número de entradas y salidas y por ende la capacidad del circuito. Vamos a ver el caso de esta G22B10. Nos indica, según se entiende, ¿no? Tenemos 22 entradas en el dispositivo y 10 salidas. Vamos a ver un poco más a profundidad. El dispositivo consta de 4 pines, de 4 patitas. El 1 es un pin dedicado. A la par de ser entrada es reloj, CLK, clock. Eso lo vamos a ver más adelante, pero hay que tener en cuenta que eso que es un pin dedicado. Entonces podemos admitir que a partir del 2 hasta el 13 son netamente pines de entrada, ¿ya? Del 2 hasta el 13. Y del 14 al 23 son pines de entrada-salida, ¿ya? Observen acá, al lado de cada pin tenemos su descripción. Esta es una I de entrada, meramente es de entrada. Pero digamos el 14 tenemos una I o Q. ¿Esto qué me dice? Es una entrada a la par que puede ser salida, a la par que está registrada. Esta Q me indica que tiene un registro a la salida. Esto también va a entrar en juego a partir del laboratorio 5. Lo único que nos interesa ahora es que también puede actuar como entrada. Eso va a depender del código o del programa que esté realizando. Entonces puedo declarar que mi pin 14 sea una entrada o ambos, un pin node, una entrada-salida. Entonces vamos de lleno a lo que es el lenguaje QPL. Vamos a ver ahora, tenemos operadores y palabras reservadas. Estos son los operadores lógicos, ¿ya? De la álgebra de Boole. Tenemos lo más básico. El operador de negación, NOT, que se simboliza con un símbolo de exclamación y se utiliza de esta forma.
Es únicamente poner el operador delante de la variable que quiero negar. Luego tenemos el operador AND o intersección. En este caso entran en juego dos variables, al menos. Entonces, si quiero hacer un AND de A y B, coloco el operador entre estos dos. Su símbolo es el ampersand. Luego tenemos el operador OR, OR, unión o suma lógica, que está representado por el símbolo de numeral. Y de igual forma le colocamos entre las dos variables que quiero operar, la operación OR, ¿ya? Y finalmente el operador XOR, OR exclusivo. De igual forma, en este caso el símbolo de dólar y lo coloco entre las dos variables que quiero hacer el XOR. Esto de la jerarquía hace referencia a cómo el compilador implementa estas funciones. ¿Qué quiero decir? Es como cuando en álgebra regular queremos hacer operaciones. Entonces lo primero que nos fijamos es que vamos a resolver lo que está dentro de un paréntesis, ¿verdad? Luego resolvemos los productos, luego las divisiones, luego la suma y la resta. Entonces esa es su jerarquía. El compilador, el programa que voy a implementar, lo primero que va a hacer son estos nots. Luego va a implementar los ANDs. Luego los ORs y al final los XORs. Eso para tener en cuenta el orden o el manejo de los paréntesis dentro de mi programa. ¿Ya? Y acá estoy rescatando algunas palabras reservadas, que son field, table y función. Todas tienen su rol y los vamos a explicar a continuación. En cuanto a field, ¿qué sucede con field? Es la asociación de una o de dos o más variables en una sola. Ya estoy poniendo el ejemplo de las variables A, B, C y D. Esto está dentro del lenguaje y lo voy a aclarar un poco mejor más adelante. Entonces, puedo tener las variables A, B, C y D. Pueden ser de entrada, pueden ser intermedias o pueden ser de salida. El caso es que quiero agrupar estas variables en una sola. Ya, si lo estoy tratando, digamos, esto es una variable, pónganse de entrada. Entonces, es solo un bit. El A es solo un bit. Entonces, solo puede tener un valor de 0 a 1, es decir, dos combinaciones. Lo propio con B y lo propio con C y D. Pero yo quiero tratar a este conjunto de variables, a estos bits, como 4 en uno solo, ¿ya? Para generar mis 16 combinaciones, del 0 al 15. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pongo la palabra reservada field, el nombre de mi variable, en este caso vars de variable, y la agrupación entre corchetes. Entonces, ¿qué está pasando? Vars, cuando haga referencia a vars, va a ser que estoy hablando de mis 4 variables, A, B, C y D. Entonces, A, como dice acá, llegaría a ser el MSB de mi palabra de 4 bits. Este tendría el mayor peso posicional. ¿Por qué? Por el orden en el que lo estoy poniendo. Si en este caso llegásemos a conmutar de esta forma, en este arreglo, entonces la variable B sería mi MSB de mi variable vars, que consta de 4 bits. Es un bus, ¿ya? A la agrupación de varios bits se denomina bus. De igual forma, y por el orden, como está al final, de izquierda a derecha, la D llegaría a ser mi LSB, mi bit de menor peso posicional. Podemos hacer lo mismo utilizando la notación indexada. Esto ya lo habrán visto, digamos. Tengo una variable x sub 5. Entonces, puedo decir que del 5 al 0 tengo 6 variables, 6 bits. Entonces, en lugar de escribir todo esto, x sub 5, x sub 4, x sub 3, hasta x sub 0, hago uso de la notación indexada, haciendo un rango, ¿cómo se dice? Notación de rango, ¿ya? A esto se le llama rango. ¿A qué? Pongo x y mi índice, a esto se le denomina índice o subíndice, 2.0. Entonces, ¿esto qué me dice? Estoy haciendo una agrupación de la variable x. ¿Con qué? Con 6 subíndices. Entonces estoy poniendo acá de 5 a 0. Entonces es un rango descendente. El propio compilador me lo va a entender así, que es una agrupación de variables, en este caso que inicia desde x5 y va descendiendo de uno en uno. x5, el siguiente sería x4, el siguiente sería x3, x2 hasta x0. Podemos hacer de forma ascendente y no necesariamente podemos empezar desde 0.
o terminar en 0 en este caso. ¿Ya? Es el rango que yo desee. Entonces, para mi variable y, puedo hacer una agrupación de 6 bits que inicia en el subíndice 3 y termina en el subíndice 8. Nos estamos quedando sin tiempo, van a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Entonces, lo mismo. En este caso quiero hacer una variable de 6 bits. Lo estoy llamando ends, de entradas. Y entonces, en lugar de escribir todo esto, mejor dicho, todo esto entre corchetes, lo único que le voy a poner es esto. Entonces, que ends es una variable, un bus, una agrupación de bits, de 6 bits en este caso, con un MSB de X5 y el LSB de X0, que correspondería a esto. Al final de cada sentencia de este tipo hay que poner punto y coma. Eso para la anotación. Y eso en cuanto a la palabra reservada fields. Ya. Nos habíamos quedado en fields. Y pasamos a la siguiente, table. Esta es más sencilla, es una descripción de tablas de verdad. Es una asignación de entrada-salida. ¿Eso qué quiere decir? En función, ¿conocen esto? Es una representación en min términos. Tengo una función de un número de variables n y acá dentro está la descripción de mis min términos. Entonces, dentro de mi tabla de verdad tiene la siguiente forma. Tengo tantas variables como son n, las combinaciones están acá, y la correspondencia entre f. No necesariamente es solo una función, pueden ser varias ya. Entonces, f1, f2 hasta fn. Pongámosle n. Ya. M, ¿por qué? Porque no son el mismo número de entradas que de salidas. Eso espero que quede claro, es la relación. Es decir, determinar una tabla, directamente una tabla de verdad, en correspondencia con mis términos de mis funciones. No necesariamente solo una función, sino varias funciones. Todo esto igual va a quedar mejor claro en el ejemplo. Luego tenemos la palabra reservada function, que es funciones. Si conocen un poco más del paradigma de programación, al implementar una función estoy generalizando un comportamiento. Y es lo propio que pasa acá en el lenguaje de QPL. ¿Qué nos indica? Simplifica un comportamiento recurrente. Entonces, ¿qué? Vamos a ver solo la notación. Function. Pongo la palabra reservada function, el nombre de mi función, entre paréntesis mis parámetros de entrada y salida de lo que es la función, y acá dentro el comportamiento, cómo se relaciona la entrada con la salida. ¿Esto para qué? Les voy a hacer un poco más de hincapié en esto en el capítulo 4, que es de sumadores. Pero por ahora solo me gustaría que se queden con esta definición. Simplificar un comportamiento recurrente. Y ya está. Lo siguiente que vemos son palabras reservadas dentro del lenguaje de QPL. He señalado las más comunes. Ya la que ya hemos visto, if, table. Luego tenemos sequence, que vamos a verlo en las máquinas de estado, sequence, if y else. Tenemos out también para otro tipo de máquinas secuenciales. Y device, que es importante, y esto va a estar dentro del encabezado de nuestro programa. Y las bases numéricas. Es importante. ¿Por qué? Porque vamos a hacer referencia a números. Y ya saben que en esta lógica tenemos más de una base numérica. La que en general siempre tratamos es el decimal, la que estamos más acostumbrados. Pero existen más. ¿Ya? La que nos vamos a familiarizar más explícitamente es la base binaria. También tenemos la octal, la propia decimal, el hexadecimal. Entonces, en el lenguaje de QPL, ¿cómo hago referencia a eso? Antes de iniciar mi número, entre comillas simples, voy a colocar B. Esto para mi base binaria. Observen que no hay distinción de mayúsculas. En este caso, pongo entre comillas D mayúscula para hacer referencia que estoy introduciendo un valor decimal. ¿Vean? Acá está el número 0. Entre comillas, B minúscula 0. ¿Y qué me representa? El valor decimal 0, obviamente. Un poco más complejo, el número, entre comillas, B1101.
Me indica que está en la base binaria por la letra B y su valor decimal es 13. Podemos comprobarlo. De igual forma, un poco más complejo, si quiero introducir un valor octal, voy a introducir el 663. Entonces primero coloco entre comillas o mayúscula, minúscula, no hay distinción, para hacer referencia al valor decimal 435. Eso ya va a depender de cómo estemos trabajando. Algo también que podemos resaltar es que podemos introducir en la misma notación de rangos. ¿Vean? Entonces mi rango, ¿qué me dice? Desde el 001 binario voy a tomar 4 números. El 1, el 2, el 3 hasta el 4. Esto que me está indicando el predecesor, la B minúscula, y que es un rango del 1 al 4. Bastante sencillo. Y ya, básicamente con esto tenemos todo listo para implementar nuestros ejemplos. Acá les he propuesto esto. Una multifunción en QPL sobre el dispositivo GAL22B10, que es el más común. ¿Qué observamos? Tenemos una función de min términos, una función de max términos, una función mixta y una función un poco más sencilla. Ya, entonces para eso nos vamos a ir al programa. Una aclaración acá es que por problemas del sistema operativo no puedo correr el QPL en mi Windows 10. Entonces solo estoy utilizando esta máquina virtual, ¿ya? Es más sencillo para mí. Pero no tengan ninguna duda de que en sus computadoras va a funcionar de forma adecuada después de la instalación. Luego de la instalación, el resultado son dos programas, el WinQPL y el WinSim, que no es más que el simulador, ¿ya? La herramienta de simulación de WinQPL. Al iniciar, la primera entrada les va a solicitar el número serial y el nombre de la compañía. Eso también está especificado en el paquete de instalación que les he dejado. Si tienen algún problema, no duden en hacérmelo saber. Les solicita esto, entonces ingresan ese número serial y les va a responder con esta ventana. ¿Qué es lo primero que debería saber? Las configuraciones iniciales, ¿ya? Tengo options, tengo 3 apartados y el propio WinQPL. Lo primero que voy a ver es el compilador, compiler. Que estén marcadas estos recuadros, ¿ya? Para mis archivos de salida, yo solo deseo el archivo .gdec. En general, también el archivo .abs, .lst y .pla. Y .pdif está por defecto. En mi documento, ¿qué deseo que esté? Esto lo vamos a ver más adelante también. Estos son los archivos resultados de mi simulación del programa que voy a generar acá. Entonces, en mi archivo de documento quiero que se vea el mapa de fusibles y las ecuaciones resultantes. Eso va a cobrar sentido más adelante, no se preocupen. Y en la parte de general que estén estas dos marcadas. Simulate, simular, y que mi archivo gdec tenga el mismo nombre que mi proyecto. Ya, esto PLD hace referencia al proyecto, es decir, el archivo de texto que voy a generar ahorita. Entonces solo doy Apply una vez modificado estos dos. No se olviden que esto va a estar en forma de video, ya les voy a pasar para que puedan volver a verlo, esta parte de las configuraciones. Apply. Ya lo aplico. Luego, otra recomendación. Antes de iniciar cualquier proyecto en WinQPL, me voy a dedicar a una carpeta para cada uno de ellos. Entonces lo voy a poner acá. Multifunción. ¿Ya? Entonces, ¿con esto qué hago? Más sencillo es este, miren. Abro, le pongo aquí, clic derecho, copiar. Estoy copiando la dirección. ¿Para qué? Ahora sí me voy al apartado de opciones, WinQPL. Esto lo van a realizar para cada proyecto, para evitar cualquier problema. Vean, entonces el directorio donde se van a guardar mis proyectos es este, y por defecto va a estar en la carpeta de instalación de su WinQPL. Ya, esto llega a ser molesto. ¿Por qué? Porque no les va a separar por carpetas, sino va a generar todo el documento en la misma carpeta y son varios archivos, no es solo uno. Entonces se hace bastante engorroso buscar un solo proyecto. Por eso les hago la distinción. Entonces marco todo este texto y pego. Ya está. Entonces está en la dirección de escritorio y la carpeta multifunción. No hago nada más, le doy a OK. Entonces ya puedo empezar. Para empezar le doy a File, Nuevo y Proyecto. Entonces nos responde con esta ventanita.
¿Qué es? Las propiedades del diseño. Entonces, todo esto es información acerca de mi diseño. ¿Cómo quiero que se llame mi función, mi proyecto? Le voy a poner multifunción. Número de parte, no importa, la fecha va a ser la propia del sistema, la revisión. El diseñador, aquí me gustaría que pusieran sus iniciales también, ya, en este caso de mí. En este caso, compañía, no nos importa. Ok, vamos a poner USA, ensamblaje ninguno, ocasión LP si gustan, y dispositivo. Dispositivo aquí sí nos interesa. Como nos indicaba la parte del enunciado, quiero implementarlo sobre Migal 22B10. Entonces, eso lo voy a especificar acá. Aquí me está indicando por efecto virtual. Pero yo le voy a poner G22B10. Eso es todo. Observen que lo más importante es el nombre de mi proyecto y el dispositivo terminal, es decir, mi dispositivo objetivo, la GAL 22B10. A partir de ello le doy OK. Entonces me pregunta, ¿cuántas pines de entrada? Le voy a poner 4. ¿Ya? Son 4. Tanto en las funciones de min términos, max términos, perdón, la mixta y la otra. Tengo 4. ¿Cuántos pines de salida? Le voy a asignar 1 por cada función. 4 también. Y me indica pin nodes. Estos son los elementos de entrada y salida. Como no tengo ninguno, le pongo 0. Pero esto va a tener relevancia a partir del laboratorio 5 también. Lo van a llegar a entender. Y ya está. Le doy a OK y me responde con esta plantilla, donde está especificado que el nombre de mi proyecto, la información que le di y el dispositivo terminal. Hasta esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Ya, pues qué bueno. No, sí, todo Perdón, no te escucho bien. está todo claro, auxiliar, no está entendible. Ya, súper. Nos responde con esta plantilla entonces. Como les digo, esta es la información básica y acá está la declaración de pines. Pines de entrada y pines de salida. En función a esto, entonces me voy a ir un cacho a la parte de mi datasheet. Ya, este es el datasheet del proveedor es Lattice. Ya. El datasheet, este es un esquema funcional de bloques, como indica acá. ¿Qué nos indica? Veamos. Básicamente nos está indicando las entradas en forma descendente. Aquí está la entrada 1, como les indiqué, la distinción de que es entrada y a la vez es reloj. Esto es un poco complejo a esta altura, ¿ya? No se preocupen. Estos son los registros de salida. Como les indiqué, cada salida está registrada. Y también pueden funcionar como entrada. Debido a esta parte de... No, perdón. Acá dentro de la OLMC hay un apartado, ¿ya? Un control de entrada y salida. En eso no se fijen mucho, ¿ya? Por ahora. Entonces lo que nos importa son los pines de entrada, los pines de salida, están interactuando con un arreglo programable AND. ¿Esto qué me dice? Ya, dentro de aquí hay varios ANDs pequeñitos que están relacionando todas estas entradas. Y al final va a ser una suma lógica. Esto me está indicando que alguien me puede decir si eso corresponde a una función de min términos o max términos. Ya, eso es una función de min términos. Tengan en cuenta eso, ya que a medida que vaya incrementando la dificultad de su implementación, es posible que se llegue a exceder el número de min términos. ¿Ya? Ya saben que un min término es, bueno, una función expresada en forma de min términos es la suma de productos. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, solo se los diría. Luego tenemos la información, acá como les digo, los dos empaquetados. Este es el que utilizamos en forma de integrado. Este también es otro integrado, pero más chiquito. Acá están sus nombres comerciales en función de su capacidad, como ven. Estos son los tiempos de propagación. Pero eso no nos importa demasiado. Acá está el esquema de salida. Como les decía, es una función de min términos. Entonces acá tenemos los productos y acá está un OR general. Entonces esto me va a sumar las combinaciones de productos que estoy generando con mis entradas.
Esta es la lógica de salida que la van a entender más adelante, mucho más a detalle, más fácilmente. Y este es mi pin de salida. Como ven, esta llegaría a ser la salida directa y esta sería una entrada de realimentación. Pero esto es un poco más complejo. Solo fíjense en esto, ya, en esta partecita. Es como les digo, nuevamente una función de min términos, nada más. Ahora que les hablaba de la capacidad. ¿Esto por qué? Al ser un dispositivo bastante antiguo, es una GAL, tiene limitaciones. ¿Limitaciones en qué? En cuanto a capacidad. Vamos a ver un poco más a detalle lo que dice este párrafo. Ya, con más detalle acá. Nos dice, 2 OLMC, que son estas salidas, tienen acceso a 8 productos términos, es decir, a 8 ANDs. Y la suma está acá. O sea, esta suma, este OR, solo tiene 8 entradas. ¿Y eso qué me dice? Los pines 14 y 23. Esos tienen esa capacidad. Si vamos un poco más adelante, me indica que los pines 15 y 22 tienen capacidad de 10 productos término. Es decir, 10 sumas, ¿ya? 10 sumas paralelas. Así hasta llegar a la mayor capacidad. Los pines 18 y 19, tengan en cuenta eso para sus diseños. Los pines 18 y 19 son los que mayor capacidad tienen. Tienen hasta 16 productos térmicos. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque, ok, vamos a volver. No requerimos más información de la GAL. Observen, este es el arreglo. Como dice, esta es la matriz AND. Todo este arreglo, toda esta telaraña es una matriz AND. Como ven acá están los ANDs. Y al final están siendo sumados por un OR. Vean en más detalle. Entonces, de esta forma están interactuando cada una de las entradas en este arreglo AND antes de ser sumadas para entrar a la celda de salida. Esta celda de salida, como les digo, omítanla por ahora y solo observen esto. Es decir, esta es una suma de productos. ¿Ya? Eso es lo único que les puedo decir. Acá están sus parámetros de características eléctricas que no los vamos a repasar. Entonces, volviendo. ¿A qué quería ir con eso? Entonces, voy a ver en mi datasheet que voy a poner mis pines 2, 3 y 4. 2, 3, 4, 5 para mis 4 variables de entrada. ¿Por qué no estoy usando el 1? Es bastante recomendable dejar aparte el 1 porque siempre va a ser nuestro pin de reloj. ¿Ya? Eso para cada una de sus implementaciones. Como les digo, este pin, observen que sí está funcionando como entrada, pero al mismo tiempo está interactuando con mi salida. Así que mejor si solo lo destino para que sea mi reloj. Ya, mi señal patrón, como van a ver a partir de la voz 5. Entonces, para definir mis salidas, voy a volver acá. Entonces, ¿qué voy a indicar? A partir de mi pin 23, ¿ya? A partir de mi pin 23 voy a tomar mis salidas. Entonces regreso, pin 23. Luego rebajo, pin 22, 21 y 20. ¿Ya? Pero tengo que definir qué variables son. Como había indicado en mi ejercicio, en cada uno de los casos estoy tomando en cuenta 4 variables. Así que voy a nombrar cada una de esas variables A, B, C y D, como indica el problema. Mi pin 2 va a ser la variable A, el pin 3B, pin 4C y pin 5D. De igual forma, entonces voy a colocar a mi pin 23 F1. En este caso ya es mi salida. Pin 22 F2 la otra salida, F3 y F4. A partir de acá ya he definido entonces la interacción, ya he definido mis pines de entrada y salida. Ya tengo la cabecera de mi programa, que va a definir mi proyecto ya. Como les digo, lo más importante es el dispositivo y el nombre. Y acá ya puedo empezar a desarrollar mi programa, que va a ser la interacción de entradas con salidas. Ya, para no hacer mucho tiempo, typear, vamos a copiar. Esta es la descripción. Vamos a hacer hincapié en cada uno de los apartados, mejor en cada una de las filas. Observen que esta es la palabra reservada field. Vamos a volver a escribirla porque, observen, cambia de color.
¿Es por qué? Porque es una palabra reservada. En este caso, tengan en cuenta algo. Este es un editor de texto bastante simple, bastante antiguo. Tiene errores, ¿ya? Como ven, al copiar, digamos, no ha reconocido las palabras clave. Voy a volver a escribir. Y algo también que les puedo aconsejar, no, que les puedo informar. Este editor no tiene control Z. Miren, voy a copiar esto. Digamos, por error, he copiado 2 veces lo mismo. Entonces quiero borrar. Aprieto control Z, pero no pasa nada. Es un editor bastante simple, como les digo. Entonces solo selecciono y lo borro. Eso en función de no cometer varios errores. ¿Qué más? Observen esto, esa es la forma de comentar. Para iniciar mi comentario pongo barra asterisco. Y para cerrar mi comentario pongo asterisco barra. Entonces este me lo pone por defecto. Entonces puedo decir que esto qué. Entrada A. Entonces está comentado y el editor no lo va a tomar en cuenta. Esta entrada B y así. Lo mismo para esto. Así que lo puedo poner función de min términos. Ya, esto es para ubicarme, digamos. Si tengo problemas en mi programa, vuelvo, digamos, a los comentarios, me indica, digamos, esta había sido la entrada A, sale que su nombre es A. Aquí me dice F1, aquí voy a colocar mis min términos. En la F2 voy a colocar mis max términos. Siempre en los comentarios es para ayudarte a realizar o a entender mejor tu programa después de que lo has implementado. ¿Ya? Igual. Table no lo reconoció. Vean, lo pongo y recién reconoce que es una palabra reservada. Ya, entonces volviendo al programa. A partir de este punto, entonces estoy definiendo lo que va a hacer mi gal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un arreglo de mis min términos, ¿ya? Estoy entonces agrupando mis entradas como una función de min términos. No olviden que es la suma de los productos. Entonces esto lo va a tomar como un solo producto. No, lo va a tomar como un solo bus, ¿ya? Y A va a ser el MSB, nuevamente. Y D va a ser el LSB. Esto en función de mi notación. Lo propio, si quiero establecer un bus de max términos, entonces solo son las variables negadas, como ya saben. A negado, B negado, observen el uso del operador not. En este caso no sé si se puede ver bien. Es ese símbolo de exclamación delante de la variable. Al final de cada sentencia, punto y coma, no lo olviden. Y eso es lo mínimo que tengo que preparar antes de declarar mis 4 funciones. Como ven, estoy utilizando distintos métodos. El F1, bien pude haber utilizado el table, como les dije, que es dedicado a implementar tablas de verdad. Miren, de este tipo. Entonces la relación de todas las combinaciones de mis entradas van a ir reflejadas en mi función. Pero en orden de mostrarles el comportamiento de esta simbología, lo he implementado de esta forma, ¿ya? Vemos que F1 es igual a ¿qué? A mins. ¿Qué es mins? Es mi agrupación de términos. Este término sirve como comparación, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La comparación de ¿qué? De estos números en base decimal. ¿Esto qué me quiere decir? Voy a mandar esta foto, ¿dónde está? De mis ejercicios, para que puedan guiarse viendo el celular ya al mismo tiempo. Los min términos, max términos que vamos a utilizar para no perder más tiempo cambiando de pantalla. Ya lo tienen, ¿verdad? Está en el grupo de WhatsApp. Entonces observen que para mi función 1 es un arreglo de min términos. Entonces acá lo he establecido de esta forma. Y quiero que, como indica la función, en 0, 1, 6, 7, 8, 11, 14 y 15, que mi salida sea 1.
Entonces, simplemente le pongo esto, la comparación de la agrupación de variables con el número, en este caso decimal. Bien pude haber hecho esto. Voy a borrar esto. Y en cada uno de los números indico lo siguiente. Ya. Comilla simple. Ya, ahora sí. Comilla simple de. Entonces, esto solo está aplicando a este número, en decimal 0. Debería haber hecho lo mismo para cada una de estas variables. Perdón, para cada uno de estos números. ¿Ya? Pero en lugar de hacer eso, es como si lo estuviera factorizando este operador, esta aclaración. Entonces, solo acá le indico que todos estos números de este arreglo, de esta agrupación de números, están en decimal. Y entonces, ¿qué me va a hacer? Means comparado con esto. Entonces, cada vez que haya coincidencia, F1 va a ser igual a 1. En otro caso va a ser 0. Lo vamos a ver en la simulación ya. Pero así es como funciona este operador. No sé si pueden ver, solo son 2 puntos. 2 puntos, ya está. Eso para establecer mi función 1. Ahora observen la función 2. Es una función de max términos. Entonces, ¿qué estoy tomando? Mi agrupación de max términos, que son mis variables negadas, y como les indiqué, la función table, es la interacción de entrada con salida. Entonces, la notación es esta. Table, mis términos de entrada, esta flecha que se hace con igual y el símbolo mayor que, y F2, que es mi variable de salida. Entonces, ¿qué estoy estableciendo? En todas las combinaciones posibles de mi max término, que son de 4 términos, por ende tengo 16 combinaciones del 0 al 15. En cada una de las coincidencias de mi max término le estoy poniendo que mi salida sea 1. ¿Ya? Solo es eso. Entonces, como indica la función que les mandé, tengo F4, perdón, el max término 4, 5, 7, 9, espero que puedan seguir el curso, 14 y 15. Ya, en los otros casos le pongo 0. Como ven, esta notación es un poco más engorrosa. Este me va a dar el mismo resultado en función de mi entrada. Es decir, mi entrada es min términos, mi otra entrada es max términos. Pero si sale la misma notación, vean que me estoy ahorrando demasiadas líneas de código. ¿Qué es entonces la ventaja de table? Que no necesariamente esta salida es de un solo término. Acá lo estoy especificando de un término para el ejemplo. Pero bien podría entonces colocar otra agrupación. Observen, se puedo poner G1 y G2. ¿Ya? Entonces mi salida ya es una agrupación también. Vean, a mi entrada una agrupación y a mi salida otra agrupación. De F2 y dos variables imaginarias, G1 y G2, de salida también. Entonces aquí que me bastaría añadir 2 bits. Digamos que para el max término 0, G1 y G2 sea 1, 1. Entonces le pongo 1, 1 y ya está. Lo mismo. Entonces describo el comportamiento en la forma de la tabla. Por eso les indicaba de esta forma en la diapositiva. Entonces, no solo es para una sola función, como lo es el método anterior que hemos utilizado, sino para varias funciones. Esto entonces, como ven, es útil para varias funciones que estén descritas en forma de min término, max término o tabla de verdad. Es mucho más sencillo. Ya en nuestro caso solo estamos usando una variable de salida. Eso en cuanto a la función 2. En cuanto a la función 3, estamos haciendo uso únicamente de los operadores algebraicos, tanto del NOT. Me gustaría que siguieran esta parte con el ejercicio que les mandé. Esto en orden de continuar con la consecución de los operadores, ¿ya? Lo primero que tenemos es A negado intersectado con B. Todo esto entre paréntesis, siempre entre paréntesis por si acaso. Lo siguiente es el operador unión. Luego tenemos ¿qué? Tenemos un XOR. Entonces colocamos primero el OR exclusivo, que es el símbolo de dólar, y luego entre paréntesis está ¿qué? La variable A, intersección, C negado, intersección D.
Entonces colocamos otro paréntesis donde colocamos el siguiente término. B negado, intersección, C negado, intersección D. Y cerramos paréntesis. Continuamos. Miren, aquí hay un error. Esto debería ser unión. Si están siguiendo el ejercicio, es unión B intersectado con D. ¿Ya? Y es lo que está sucediendo. Entonces acá está el símbolo de unión, acá está el símbolo de intersección entre los operadores B y D. Y lo último que nos queda es el negado, ¿ya? ¿Por qué estoy poniendo negado? Porque vean ese símbolo de un puntito dentro de un círculo, es lo que se suele denotar como NOR exclusivo, ¿ya? En lugar de OR exclusivo, su inverso. Pero como acá no tenemos un símbolo de NOR exclusivo, simplemente estoy negando. ¿Negando qué? Todo lo que está dentro de este paréntesis. Y lo que está dentro de este paréntesis está siendo operado por este operador XOR. Espero que esté quedando claro. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de mi operador? Es un NAND, lo propio para este NAND. No hay ningún operador tipo NAND o NOR. Solo estoy utilizando la operación AND de C y D y negándola después. Observen todo este término. Esto sería C, NAND, D, en resumen. ¿Ok? Y el otro argumento es A negado, que es más sencillo. Entonces, hacemos la operación XOR y lo negamos antes de realizarlo. Al final de cada sentencia, como observan, punto y coma. Y finalmente, este es un poco el más sencillo. F4, means, en este caso 2 puntos, y la operación suma. ¿Esto qué me indica? Esto es lo mismo que les dijera, bueno, que colocara F4, igual que means, veo means. ¿Qué está dentro de mi agrupación means? A. Entonces lo siguiente, es decir, hace la operación que está después de los 2 puntos entre todas las variables de la agrupación. Observen, es lo mismo que hacer esto. D. ¿Ya? O lo mismo que hacer esto. Vamos a ver un poco. Dos puntos. Numeral. ¿Ya? Estas tres expresiones son equivalentes. ¿Por qué? Vamos a empezar con esta. Esta es otra forma de agrupar. Es decir, no siempre voy a utilizar field para agrupar. Lo que estoy haciendo es asignar aquí una variable, distintas variables, ¿ya? Pero si quiero evitarme la parte de hacer field, solo coloco esto, entre corchetes, mis variables. Es como concatenar. Es exactamente concatenar, ¿ya? Y le pongo los 2 puntos y numeral. Eso que me indica que voy a operar que voy a realizar esta operación, OR en este caso, puedo poner AND si deseo, si es el caso, o XOR si deseo. En este caso nos toca OR. Entre todas las variables. Entonces va a ser F4, va a ser el resultado de la unión de A, B, C y D. Lo propio que decir esto. F4 igual a unión B, unión C, unión D. Entonces todo esto ha sido resumido en esta sola línea. Y con eso hemos resuelto todo nuestro problema. Una vez descrito el comportamiento de nuestro programa, de nuestro sistema digital, ya tenemos, observen, F1, F2, F3 y F4. ¿Qué voy a hacer? Me voy a esta parte. No sé si observan bien. Acá. ¿Ven? Tenemos dos. En este caso son como hojitas de papel. Ambos significan compilar. Ahora, en este caso, esta es una hojita de papel y no hay nada más. Y en este caso está la hojita, y observen esta parte, es un circuito integrado, ¿ya? Este es la compilación independiente del dispositivo. Es decir, solo me va a verificar la sintaxis, que haya hecho bien mi sintaxis. Ya que no tenga ningún problema. Es decir, que no haya escrito field, que sea field, o que no sea table. ¿Ya? O que me falte un punto y coma. Entonces, esto me va a decir que está correctamente funcionando de esa forma, que todo mi programa no tiene ningún error. Error de sintaxis. Entonces, bueno, para que vean, puedo hacerlo acá. Me indica que que el programa no está guardado. Observen acá, este es nuestro directorio donde hemos especificado que se va a guardar nuestro programa. Le digo que sí.
realiza la compilación, me indica 12 alarmas, no hay ningún problema con eso. Lo alarmante son los errores, ¿ya? Que no nos deja compilar. Y le doy a OK. Entonces, ¿qué? Se ha generado 5 archivos resultantes de mi programa. Pero el más importante es el punto head, que está ausente acá. ¿Por qué? Porque requiero hacer la compilación de mi, miren, Device Dependent Compile. Compilación dependiente del dispositivo. Eso es importante. ¿Para qué? Porque ahora sí se va a fijar en este apartado. Entonces, en función de las características y limitaciones de mi dispositivo, que en este caso es la GAL22B10, me va a indicar que si se puede implementar o no todo lo que estoy poniendo acá. ¿Ya? Entonces lo voy a poner acá. Miren, no hay ninguna alarma, no hay ningún error. Entonces, estas 4 funciones, 4 multifunciones, perdón, se pueden implementar dentro de mi GAL. Y obsérvense algo, antes eran 5 archivos resultantes y ahora tengo el último más importante, .y. Entonces, con eso he terminado de generar mi código. ¿Ya? Con eso he implementado mis 4 funciones y pasaríamos a la parte de simulación. Otra vez nos estamos quedando sin tiempo, van a volver a empezar, van a entrar al mismo enlace, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, por si acaso? Ya, me alegra, espero que esté todo quedando claro. ¿Qué más? Una vez que ya está compilado mi programa, me voy a esta parte. Miren, bien pueden abrir el WinSim, que es el programa aparte. Observen desde la carpeta y aparecen mis archivos. Podría abrir el WinSim, pero puedo hacerlo también desde el entorno de Cupel. Únicamente le doy acá. Este es un pequeño diagrama temporal. WinSim, le doy clic y me lo abre inmediatamente. De acá, ¿qué hago? Lo primero que hago es File. A la carpeta File no tengo que configurar nada. Nuevo. Me indica otra vez esta ventana de características y archivo diseño. Miren, o sea, podría llenar con todo lo que está acá, pero es más sencillo acá. Design File y busco. En este caso, mi archivo está en el escritorio, en la carpeta multifunción, y solo tengo este, porque es un archivo .pld, es decir, de mi proyecto. Le doy en abrir y ya me pone todo el encabezado como lo he indicado, y le doy OK. ¿Ya? Hasta esta parte solo le voy a guardar, ¿ya? No, mejor no. Esta es la ventana de mi diagrama temporal. Puedo expandirlo, no hay ningún problema. ¿Y qué? No tengo, acá están mis señales, no tengo ninguna, y este es el avance temporal. Tampoco he definido ninguno. Lo primero que se hace es añadir señales, ¿ya? Entonces, ya me lo ha establecido mis señales que están dentro de mi proyecto. Entonces, solo nos lo pongo acá, le indico OK, ¿ven? Añadió la señal A, ahora voy a añadir la señal B, C, no se preocupen, se va a actualizar, D, F1, F2, F3 y F4. Ya no hay más, bueno, esta es la agrupación, pero las vamos a obviar ya. No hay ningún problema con ello, entonces le pongo done, hecho, y miren, se actualizó. Que son mis variables de interés, pero solo tengo un espacio temporal, acá el 1. Quiero añadir más, entonces lo voy a poner acá. Nos vamos a quedar acá, vuelven a ingresar al mismo enlace, chicos. Ok, nos habíamos quedado acá. Este es nuestro archivo de simulación, nuestro diagrama temporal. Y solo tenemos un espacio, observen. Vamos a verlo mejor a partir de esto. Le podemos añadir vector, que es esto, nos va a añadir más posibilidades de simular. Le pongo añadir vector y me sale esta ventanita, el número de vectores a añadir. ¿Ya? ¿Cuántas combinaciones podemos realizar con 4 variables? Son 16. Acá ya tengo una, entonces voy a añadir 15. ¿Ya? Observen, entonces tengo todo este panorama para hacer mi simulación. Ahora que tengo que editar, tengo que poner mis señales de estímulo, mis señales de entrada. Entonces había establecido que A iba a ser mi MSB, mi bit de mayor peso posicional. Entonces este va a tener el siguiente comportamiento. Para modificar el valor de esta entrada, voy a hacer clic derecho y tenemos todas las opciones. En este caso quiero que sea 0. Miren, podría hacer esto para todos los recuadros, pero son un montón.
Entonces acá nos indica algo interesante. Le doy clic derecho, me indica para 0, entonces el clic en la parte, en la esquina inferior izquierda de la celda. ¿Ya? Entonces, miren, puedo hacer cualquiera. Le doy clic y cambia inmediatamente. Pero yo quiero que sea un 0, me indicó en la esquina inferior izquierda, le hago clic, ya está. Lo mismo, lo mismo. Y ahora si deseo hacer de toda mi señal, puedo hacer esto también. Arreglar toda la señal. Entonces puedo ponerlo todo en 0. Y listo, todo lo he puesto en 0 hasta el final. Pero no quiero que sea así. Entonces a partir del 8, que le voy a poner 1. Me indica que va a ser en la esquina superior izquierda de la celda. Entonces, perdón, le voy a hacer clic acá. Cambia 1. Ahora quiero que todo el resto hacerlo más sencillo. Únicamente hago clic, no suelto el ratón y arrastro. Miren, a medida que muevo cambia. Entonces ya he definido el comportamiento de mi variable A. Entonces, compañeros, ya. Lo mismo puedo hacer para la variable B. Miren, una forma más sencilla. Pongo 0 a todo y a partir de la celda 4, en la parte superior izquierda, hago clic y arrastro durante 4 recuadros. Lo mismo en los siguientes 4 recuadros. Y ya está. En este caso vamos a hacerlo de la otra forma. Voy a hacer clic en la parte inferior derecha, perdón, izquierda de la celda y jalo, arrastro. Miren, todo cambia a 0. Ahora cada 2 voy a hacer clic en la parte superior izquierda y cambio, cambio. Vale, listo. Y lo propio para D, en este caso el cambio va a ser en cada celda. Entonces la conmutación es más rápida, por decirlo. Listo. Entonces tenemos todas nuestras combinaciones posibles con estas 4 variables de entrada. Partiendo desde la combinación 0, luego 0001 que equivale a 1 decimal, 0010 que equivale a 2 decimal y así hasta llegar a 15. 1, 1, 1, 1. ¿Qué voy a hacer con este archivo? Le voy a guardar, solo guardar. Verifico que esté dentro de mi carpeta multifunción. Ya está. En la carpeta multf, perdón, del archivo multf, mi proyecto multf. Le doy a guardar. Miren, se ha desconfigurado. Eso no me importa ahorita. Voy a volver a QPL. Miren, para volver le doy acá. Y vuelvo. ¿Y qué hago? Vuelvo a compilar. ¿Le vuelvo a dar a compilación dependiente del dispositivo? Sí. ¿Ningún error? Ok. ¿Pero qué aparece? Me aparecen mis archivos de simulación. multf.si y los resultantes. .sim, .so y .wo. No nos importa mucho eso ahora. Ahora, ¿qué le hago? Le doy al rayito. Esta es la simulación dependiente del dispositivo. Observen que también puede haber simulación independiente al dispositivo. Es por la ausencia de este circuito integrado. ¿Ya? Le voy a dar aquí simulación dependiente del dispositivo. Me indica ningún error, ninguna alarma. Ok, automáticamente me viene acá, pero no cambia nada. Entonces aquí le vuelvo a dar al rayito, simular. Ok, y ahora sí cambia. Este es el comportamiento de una función. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, qué bien. Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Ustedes ya bien lo saben. En la combinación 0, mi F1 es 1. ¿Y eso cómo lo sé? Podemos estar observando ahora, por favor, el gráfico, los ejercicios que les mandé. El ejemplo. F1 es un min-término que consta de 0, 1, 6, 7, 8, 11, 14 y 15. Y acá está cumpliendo de forma adecuada. Lo propio para F2. En este caso es una función de min-término, perdón, de max-término. La F3 estamos anticipando su funcionamiento debido a que es una función mixta. No es ni min-término ni max-término. Y F4 es simplemente la operación AND de las 4 variables. Observen que es el comportamiento básico, que es únicamente 0 cuando todas las entradas son 0 y 1 en cualquiera de los otros casos, debido a que vamos a tener al menos un 1 en nuestra entrada. Y eso es lo que es la simulación en QPL, el uso del lenguaje y el resultado de la simulación. Observen que este arreglo de colores es bastante molesto. Podemos modificarlo. Me voy a la pestaña View, me voy a Colors
Y esto no me va a importar mucho, es el color de las señales. Me voy a la parte de Screen y Signal Backgrounds. Background. Y le doy a blanco, aceptar. Ok, todo está perdido, ¿no ve? Puede pasar. Y no hay ningún problema. Vuelvo a View, a mi pestaña View, y Refresh. Y vuelve a aparecer, no hay ningún problema. Entonces es más amigable de ver. Ahora, ¿qué tal si no puedo ver mis señales? ¿Por qué? Porque son varias, ¿ya? Entonces, estos son elementos para ampliar o reducir la escala temporal. Observen, estoy ampliando. O puedo reducir. ¿Para qué? Para poder ver más vectores, ¿ya? También en amplitud. Esto para ver qué. La amplitud de mis señales, pero lo único que nos importa en la lógica digital es 0 o 1. En el caso, alta impedancia, ¿ya? Pero con esto variamos la escala vertical y horizontal para ver mejor. Ahora, si no veo, si realmente no puedo distinguir porque son demasiadas señales, también le puedo dar a White Signals y lo resalta un poco más para poder verlo mejor. Y eso en cuanto al uso, al manejo del WinQPL y su simulador. Ahora que, respecto al preinforme, lo que requiero es todo esto, ¿ya? Desde el encabezado y que se vea todo el código. Si quieren incluir comentarios, no hay ningún problema, de hecho estaría mejor. Indicando qué está realizando el algoritmo de su programa, es decir, toda esta descripción de comportamiento. ¿Ya? Todo esto pueden copiarlo o simplemente hacer un recorte de la imagen. No tengo ningún problema con que pasen el texto o como imagen. Y también el resultado de esto, ¿ven? Es todas las combinaciones, así como hemos hecho en Proteus con el AND básico, todas las combinaciones posibles y nada más las salidas en cada uno de los casos. También pueden tomarlo en la captura. Eso sería todo en cuanto al WinQPL. Ahora me gustaría enseñarles un poco más del Proteus, pero en este caso ya destinado a la GAL. Porque sí, podemos simular nuestras GALs dentro del Proteus. Es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué nos importa? Nuestro archivo de salida. Vean todo este directorio. Tengo todo esto de acá. En la carpeta multifunción. Este es el resultado de toda nuestra simulación. Y es lo mismo que les voy a exigir. Ya, entonces, para cada punto, habrán visto, tenemos un resultado de varios archivos. Toda esta carpeta lo van a nombrar en función de del inciso. Este bien puede ser inciso A, B, C o D, o el que quieran, el que hayan implementado. El nombre no necesariamente va a ser, es selección, no va a ser, digamos, inciso A, inciso B. Pero lo que sí les pido y recalco nuevamente es que esté sus iniciales en la parte de diseñador. Ya, solo eso. No me voy a fijar, digamos, en compañía, locación, ubicación, nada más. Y el nombre. Ya. Eso en cuanto al preinforme. Esto lo que les decía de las carpetas. Estos son los archivos resultados de mi simulación. Ya, pero bueno, al grano. Vamos a la parte de Proteus. De estos archivos voy a rescatar lo más importante, el punto .yer, ¿ya? Punto .jd. ¿Esto qué es? Es el mapa de fusibles a quemar dentro de mi dispositivo lógico programable. Como hemos visto, ok, vamos a minimizar ya. Mejor vamos acá. Como hemos visto, para realizar la programación o una multifunción bueno, toda una función que va a estar dentro de mi GAL, lo que van a hacer quemarse distintos fusibles, por así decirlo, en cada programación que se realice. ¿Esto para qué? Para realizar las conexiones o no conexiones dentro de nuestro arreglo lógico de compuertas AND y OR, para generar los términos correspondientes. Eso es lo que le vamos a pasar al Proteus para que pueda simularlo adecuadamente. Entonces, volvemos a nuestro mismo archivo. Vamos a dejar de lado todo esto. ¿Y qué nos hace falta? Pues solo la GAL y el archivo, ¿ya? En el buscador, ¿qué tengo que poner? G22B10, que es nuestro dispositivo. Ya, solo 22B10. 22B10 y el apartado de PLDs y FPGAs. Espero que puedan ver mi curso. Si no... Ya, PLDs y FPGAs. Le doy clic y es el único dispositivo con ese nombre. Le doy doble clic para añadirlo a mi entorno de trabajo y acá está. ¿Ya?
La misma descripción. Observen solo los pines de afuera porque llega a ser un poco confuso. Este es el 1 hasta el 13, todas entradas. Y del 14 al 23, todas entradas salidas. Aquí nos indica que tiene registro, pero todas son registradas. ¿Ya? Entonces, ¿qué requiero? Antes de continuar, voy a guardar esto en mi escritorio. ¿Ya? En la carpeta clase plot WinCupl. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta carpeta voy a poner mi archivo .head. Aquí le voy a poner. Listo, ya lo guardé, está dentro de esa carpeta. Vamos a ver, está acá. Observen algo, he exportado el archivo que hemos implementado previamente, excepto por ese error en la función 3, pero todo está implementado igualito, ¿ya? Entonces estos son los mismos archivos resultados. Pero a mí, ¿qué me importa? Esto, el archivo .head. Le pongo copiar, regreso, y donde está mi mismo archivo de Proteus, el .pdsrpj, lo pego, y ya está. Esto por simplicidad, pero no siempre es necesario. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Le doy doble clic a mi gal. Y lo que más me importa es acá, GDEC Fuse Map File. El mapa de fusibles GDEC, el archivo. Busco, lo primero que va a hacer es buscar en el directorio donde está guardado este archivo de Proteus, que lo hemos denominado ejemplo. Y como ven, nos aparece más fácilmente. Le doy Open y ya está. Ok, entonces ya tiene el comportamiento que hemos definido en el WinCupl. Y lo que nos atinge es hacer la prueba. ¿Qué podemos hacer para, digamos, no puedo saber qué pin es cuál? Entonces puedo volver a mi carpeta, la que he exportado. Esta es la de multifunciones, la que hemos hecho hace rato. Y me voy a este apartado. No sé si recuerdan de la configuración. Habíamos definido que en la salida tengamos un archivo .doc. Y este es un archivo resumen. Vean, lo vamos a abrir. Y este es el resultado. Este es un reporte que nos está entregando el WinCupl respecto a nuestro proyecto denominado MultiF. El encabezado. Y estas son las ecuaciones. Miren, todo lo que hemos definido en nuestro programa lo ha resumido en estas ecuaciones. F1 equivale a B intersectado con C y demás. ¿Ven? Luego F2 también lo ha resumido así, F3 y F4, que no ha podido resumirlo más porque ya estaba súper simplificado. Es solo el OR de todas estas variables. Luego acá está la denominación de nuestro max. ¿Miren? Los max términos, que son los negados de cada variable. Los mins, que es solo la agrupación de las variables de entrada. Y este F1, F2 OE, F3 OE, F4 OE, es mejor ignorarlo, es una consecuencia de las salidas registradas, ¿ya? Me está indicando que mi salida está siempre habilitada. Este es un punto OE, lo vamos a ver más a detalle a partir de la voz 5. Son terminaciones que corresponden a la salida F4. A manera de adelanto, esto significa, de mi salida F4, su registro, el pin OE, Output Enable, habilitación de salida, siempre va a estar en 1. Nada más. Eso que le va a dar el carácter combinacional a todo mi sistema, porque todo el tiempo va a estar funcionando y no voy a requerir ninguna señal patrón como el reloj. Acá está más del resumen, temas, y este es el mapa de fusibles. Esto tampoco nos importa mucho, le importa más al Proteus, al simulador, qué fusibles van a estar quemados, qué no, para para obtener el funcionamiento deseado, ¿ya? Y más abajo nos da un pequeño mapa. En este caso lo he definido un poco distinto, pero bueno, en cuanto a las salidas. Mi salida F1 es a partir del 22 y mi salida F4 también 19. En lo que hemos implementado en el ejemplo era del 23 al 20. Solo es la diferencia, pero el funcionamiento es el mismo. Observen, entonces mi entrada también, a partir de la pin 2 al pin 5, A, B, C y D. Observen, nos da un pequeño resumen de lo que es el dispositivo, sus pines, la alimentación en el pin 24 y la referencia en el 2. Es bastante explícito. Y no hay nada más, entonces volvemos al Proteus. Como habíamos visto, vamos a determinar el comportamiento temporal de nuestro
de nuestro circuito. Ya tenemos 4 entradas a partir del 2. Observen, es mucho más sencillo trabajar con eso. Entonces, el cambio. Mi 2 era mi entrada A. Como es mi MCB, su frecuencia va a ser de 1. La siguiente va a ser el B. Como es el segundo, su frecuencia se duplica. Luego le pongo C. Su frecuencia se va a duplicar respecto al anterior, C4. Y luego va a ser D. En este caso su frecuencia es 8 respecto al anterior, bueno, el doble del anterior. Para evitar confusiones, ya. Luego colocamos las ondas de voltaje. Como hemos dicho, es a partir del 22, 21, 20 y 19. Lo propio hacemos el mismo truco. Ya. Y habíamos definido que este era F1, F2, F3 y F4. Hacemos un nuevo gráfico digital, arrastramos nuestras entradas. Y le doy a simular. Y este es el resultado. Observen. Eso es lo que nos importa más en la parte digital. Las combinaciones de nuestras entradas, en este caso lo estamos haciendo variar a través del tiempo, pero lo que nos importa es la combinación. En este caso es ascendente, en código binario natural. 0, 1, 2, 3 hasta 15. Y lo propio, en este caso lo que varía es F3, recalcando ese error de typeo, pero es lo mismo, el comportamiento de F4, que era un OR general, en este caso sigue siendo lo mismo. Ya el F1 también está cubriendo los mismos min términos, el F2 los max términos, pueden verificarlo por ustedes mismos, y el F3 que estaría cumpliendo la función de esa, la que les mostré, ¿ya? Y hasta aquí sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta de todo lo visto.